Señal directa. Saludamos en la línea telefónica al doctor Antonio Gómez de Reina, quien ya está preparado con su comentario. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, hoy recordamos a Jack Kent Slipper. Nació el 20 de abril de 1924 en Londres y muere el 24 de agosto en Pearson, Inglaterra. Estudió la educación a los 14 años y tuvo que trabajar de electricista hasta 1941, cuando se alistó a la Real Fuerza Aérea, en donde se desempeñó como electricista y posteriormente ingresa al grupo de entrenamiento del aire en Rhodesia, hoy Zimbabue. Por su tamaño y corpulencia, incursionó en el boxeo y se convirtió en semipesado y llegó a ser campeón de los servicios combinados de Rhodesia. Para 1940 regresa a Londres y se desempeña como electricista, y para 1951 ingresa a la Policía Metropolitana y se forma en el Colegio de Policía de Hexham. Se muda a Chelsea y se une al Departamento de Investigación Criminal, conocido como SID, en 1956. En Eton fue nombrado detective y para 1962 se une al Escuadrón Volador, que es una rama de comando de crímenes graves y organizados dependientes de la Policía Metropolitana de Londres. Y rápidamente ascendió a sargento detective en 1968. En 1971 se convirtió en inspector jefe de detectives en la División Q, que se formó en 1965 para cubrir el área de Wembley. Slipper investigó robos de autos y diferentes delitos y participó en esclarecer la muerte de 3 policías en agosto de 1966, y los 3 hombres responsables fueron condenados posteriormente. El inspector Slipper es notable por su investigación al robo del siglo XX, en agosto de 1963, y que fue el asalto al expreso Glasgow, Londres, en donde el botín fue de 2.6 millones de libras, o sea, unos 3 millones de euros, y que fue la mayor suma robada hasta entonces en un solo asalto. El asalto al tren lo lideraron Bruce Reynolds y Ronnie Biggs, junto con otros 15 cómplices. A las 3 de la mañana, el maquinista del expreso Glasgow, Londres, se detuvo al observar una señal roja, y el convoy fue rodeado por los asaltantes. Los 3 primeros vagones transportaban los valores y fueron desenganchados del resto del tren y lo llevaron junto con la locomotora, estos 3 vagones, hasta un puente, en donde sacaron el dinero y lo pusieron en furgonetas que estaban bajo el puente. Huyeron con el botín hasta el sur de Inglaterra a una granja. La policía los identificó por sus huellas dactilares que dejaron en un juego de mesa. Y en una semana fueron capturados recibiendo penas de 25 a 30 años. Los únicos que escaparon fueron los líderes: Reynolds, que huyó a México y a Canadá tras una cirugía estética, y Biggs, que en 1965 se logró escapar a los 15 meses de ingresar a la prisión. Duró 36 años fugado, y en el año de 2001 se entregó voluntariamente a la justicia británica, después de comunicarse con Scotland Yard. Y hablando de asaltos a trenes, el incremento de estos hechos van a la alza. Los puntos críticos son entre los límites de los estados de Puebla y Veracruz. Hoy las bandas criminales no nomás los frenan, sino llegan a descarrilar los trenes de carga. Hemos visto cómo se realizan los saqueos en los furgones, desde parar y bloquear el tren para las bandas de delincuentes que los van a ir saqueando. El año pasado, entre enero y septiembre del 2017, se habían presentado como 100 denuncias, de estas 10 en el ámbito federal. Pero la cosa sigue a la alza, ya que las tripulaciones de los trenes han sido secuestradas, atados y golpeados por los delincuentes que portan armas de altos calibres. La situación en esa región tiene que ver, al parecer, con la lucha del gobierno en contra de las bandas de huachicoleros, y que esas mismas bandas estén tras los robos de los trenes. Pero no solo se presenta en el Puebla y Veracruz, y se ha estado presentando en otras entidades del país, como el caso de Guanajuato, Querétaro, entre otros. Los robos de productos y equipos que transportan los trenes van desde granos, que pueden ser maíz, trigo o algún otro, bebidas alcohólicas, productos electrónicos, cosméticos, llantas, refacciones, alimentos
materiales químicos, fertilizantes y en sí una infinidad de materiales que despiertan el interés económico de los delincuentes. Según la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, la principal mercancía son los alimentos con un 53%, le siguen productos terminados de consumo con un 30%, también las mercancías relacionadas a la construcción con un 8.8% y finalmente el robo se dirige a la industria automotriz con un 8.2%. En nuestro estado se sigue incrementando el número de robos al sistema ferroviario. El robo al tren no solo se dirige a la carga transportada, también se roban los componentes de las unidades de arrastre, vías, cables e incluso señales. Y recordando a Jack Kenneth Slipper, inspector de Scotland Yard, y su investigación y captura de los responsables del robo del siglo XX al expreso de Glasgow a Londres con una cantidad robada de 2.6 millones de libras esterlinas y que lo resolvió en una semana. Hoy los robos a tren en México ha generado una verdadera escala, ya que ha crecido hasta más de un 476% de robos a tren. Los casos de descarrilar el tren, quitando tramos de vía para robarlo, es un acto de sabotaje, ya que no solo ponen en peligro a la tripulación del tren, sino que también pueden provocar un gran accidente a la población, ya sea por impacto o por derrame de sustancias químicas que pueden transportar. Hoy estamos como en el viejo oeste, en donde gavillas de delincuentes asaltaban al tren y a sus pasajeros. Hace años los trenes aquí en México tenían escoltas militares para cuidar el tren. Y esto sabemos cómo impactan los robos al tren en el comercio y al desarrollo de la región. Y hasta aquí mi comentario esta semana. Gracias. Doctor, pues sin duda alguna los índices delictivos en el ámbito de robos, pero en general en nuestro país alcanzaron ya niveles realmente preocupantes. Y lo hemos comentado también, doctor, el hecho de que hoy cuenten con una modalidad o un ingrediente adicional, y es el hecho de que el crimen organizado está ahora también ya casi en cualquier ámbito de la delincuencia, no solamente en el tráfico de drogas como ocurría tradicionalmente. Sí, así es. Hay que recordar que se inician con el tráfico de drogas, después los secuestros, los robos tendidos de líneas eléctricas. Pues en todas partes estamos viendo cómo se ha incrementado, y las situaciones que pasan los años y no se resuelven estas situaciones. Si vemos el trabajo del Scotland Yard, en este caso del robo del siglo, pues se resolvió en una semana, y en una semana detuvieron a 15 delincuentes, 2 sí se alcanzaron a fugar, y aquí la pregunta sería cuántos delincuentes o cuántos casos de estos se han resuelto. La semana pasada encontraron por ahí en Puebla, en una bodega, parte de lo robado a un tren, y nomás hubo 2 mujeres detenidas, y esas grandes bandas, pues con armas de alto poder y demás, pues siguen haciendo de las suyas. Claro, y lo decían también, doctor, y perdón que brinque de un tema delincuencial a otro, pero el caso de los desaparecidos, ¿no? Lo decían los padres y madres de muchos de estos desaparecidos. Lamentablemente un caso se tiene que volver mediático para que la autoridad lo atienda y pueda medianamente tener algunos presuntos responsables. Estamos hablando de los 3 estudiantes de cine, que ya hay algunos detenidos, pero en el caso de los más de 3,000 desaparecidos en Jalisco, pues todavía permanecen impunes estas desapariciones. Sí, aquí tenemos 2 elementos, ¿verdad? Que la sociedad se va acostumbrando a este tipo de delitos, y eso es grave, cuando uno pierde la atención con relación a lo que está sucediendo. Y a veces vemos que no nomás a una persona han desaparecido, sino que a cientos de familias en el país, y seguimos tan tranquilos, nomás exigiendo resultados. Y la pregunta es por omisión o es por desconocimiento o falta de trabajo profesionalizante de la autoridad responsable en este tipo de delitos. Hay que recordar cuántos muertos aparecen al día, cuántos desaparecidos hay, cuántos robos y asaltos existen. No hay persona que no conozca a alguien que lo hayan asaltado o que ni voy a decir asaltado. Y esto pues va generando una serie de problemáticas, ¿verdad? Claro, y lo platicamos también hace un momento, Belén y yo, en un corte, doctor. No nada más
en el tema de los delitos a perseguir, casos, por ejemplo, en donde ya hay sentencias sobre algunos temas, por ejemplo, conflicto de tierras, derechos de comunidades ya reconocidos por un juez, es decir, no es una comunidad la que dice tengo la razón jurídica y no hay condiciones para que se ejecute una sentencia, es decir, la autoridad no utiliza las herramientas que debería usar para que estas sentencias puedan hacerse efectivas, pues lo que nos deja es en un estado en donde pues no hay estado. Sí, o sea, yo creo que aquí el punto también del Poder Judicial tiene que ver mucho, porque nuestros sistemas judiciales, pues lo vemos, el 3% de los consignados son los que quedan ahí, pero ¿cuántos delitos se generan? Y cuando no hay una justicia rápida y expedita, pues no hay justicia. Y esto pues, nos lleva a que ciertas personas o ciertos grupos saben que no pasa nada, absolutamente nada, y a veces por un mecanismo muy simple, pues quedan otra vez libres y siguen fuera. Y hemos visto casos de que son 15, 16 ingresos a la penal y siguen libres, entonces dice uno, pues entonces ¿en dónde estamos? ¿Verdad? Tremendo, sin duda alguna esta situación, doctor, por lo menos pues sí, el reflexionar creo que también puede ayudar a que como sociedad pues no solamente estemos enterados, sino también actuar y no caer también en la omisión, ¿no? De no denunciar y de no señalar este tipo de irregularidades y de situaciones. Doctor, como siempre, muchas gracias. Pues gusto en saludarles y que tengan buen día. Igualmente es el doctor Antonio Gómez Reina con su colaboración en esta mañana de jueves. Nosotros hacemos una pausa, regresamos para hacer un recorrido por la información nacional e internacional más importante de las últimas